Muy buenos días a todos mis hermanos. Hoy para llevar un tema muy especial. Dice nuestro Dios, ¿no? ¿Qué es lo que tú debes enseñar? ¿Qué cosa es lo que debes inculcar? Este es el tema, ¿no? Y cuando nosotros escuchamos esto, vemos que a través de toda la historia y el mundo que estamos viviendo, es un mundo muy convulsionado, es un mundo donde realmente preocupa, especialmente nosotros que somos padres de familia, por las generaciones que se vienen, ¿no? Porque a veces decimos, si bien pasa esto en este momento, en mi vida, ¿cómo serán lo de mis hijos? Y aún más los hijos de mis hijos, mis nietos. Entonces, como que a veces nos entra un temor o un miedo a lo que ellos puedan pasar. Vemos que la juventud, ¿no? Como que no es que ellos se vayan degenerando, sino que es la corriente del mundo que los arrastra tan fácilmente, y es por una sencilla razón, ¿no? Es que a veces no se tiene a Cristo, y Cristo no debe empezar en la calle, sino en nuestra casa, en nuestro hogar, inculcarles. Alguien me decía, hermano, de todo lo que a veces les hablamos a nuestros hijos, algo les queda. Sí, pero yo siempre he escuchado alguna vez a mis hijos, uy, de la que me escapé, uy, de la que me... Entonces, y a veces entre ellos les decían, es que mi mamá y mi papá paran orando por nosotros todo el tiempo. Entonces, aunque ellos no lo entiendan en ese momento, que nosotros estamos orando, que para ellos puede ser una molestia en algún momento, pero llegado su momento, ellos van a entender que la vida en Cristo es única para nuestra vida. Y eso es lo que a veces nos sucede normalmente, ¿no? Si los adultos somos a veces presas muy fáciles en esta corriente del mundo, ¿no? Y aun cuando estamos en el camino de Dios, miren los apóstoles, caminaban con Jesús, pero eran presas fáciles del mundo, eran presas fáciles del enemigo, eran presas fáciles de su propia carne, ¿no? Entonces, como que el entorno donde ellos vivían no es un entorno divino, es un entorno donde realmente el espíritu del mundo está al acecho para derribarte, ¿no? ¿Cuál es el plan de Dios? Es la salvación, vida eterna. ¿Cuál es el plan de Satanás? Que tú no te salves y te vayas al infierno. Ese es el plan divino. Pero miren, a veces nuestros niños, cuando están en la mesa, dicen, papi, vamos a orar, mami, vamos a rezar. ¿Por qué? Porque ellos ya les están inculcando en el colegio, y qué pena que empiecen el colegio, a veces que debemos darle gracias a Dios por los alimentos. Miren, cuando los padres fortalecen estas actitudes de estos pequeños que nos enseñan de alguna manera, yo te puedo asegurar que en ese crecimiento su oración de ellos va a ser una oración poderosa, va a ser una oración que es escuchada por nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esos niños pequeños nos están uniendo en familia para orar en familia. Nosotros sabemos que familia unida permanece unida, y es la oración, es en Cristo, ¿no? Como que esos niños, ¿no? Deberían estar orientados a una búsqueda de Dios, como que esos niños deberían estar orientados a la palabra de Dios, ¿no? Como que esos niños deberían tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios en la oración. Pero muchas veces nosotros los anulamos, como decían los muchachos, me cancelaron al toque. No, los cancelamos a veces a los niños y no los dejamos crecer y les cortamos. Y si hay alguna acción espiritual donde tenemos que participar como familia, no, ya envíalos a ellos, y nosotros nos quedamos. Donde no hay una participación de unidad, entonces como que esto anula el crecimiento espiritual, ¿no? Y sabiendo dentro de nosotros que este crecimiento espiritual nos favorece a nosotros como padres, porque viendo a nuestros hijos que se desarrollan dentro de un ambiente de honestidad, dentro de un ambiente de rectitud, entonces imagínate, si esto no empieza en la calle, en la sociedad, empieza en la familia, porque la familia es la iglesia doméstica, donde nosotros como padres
somos responsables de esto. Si en algún momento, en algún momento no lo hicimos por desconocimiento, por ignorancia o porque estamos arrastrados en el mundo, pues la oración, dice la palabra de Dios, es a tiempo y a destiempo. O sea, nosotros tenemos la oportunidad que aun cuando el fracaso haya estado por no haber estado en las manos de Dios, Dios en la misericordia va a reconstruir toda tu vida. Y esto es lo que hace Dios, ¿no? La reconstrucción de una vida plena, de una vida total. Miren, ¿qué pasa cuando no estamos en Dios? Dice, la mayoría decimos, yo me esfuerzo por ser bueno. Queremos ser buenos. Y nos olvidamos que bueno solamente es Dios. O sea, Dios no te manda que seas bueno. Dios quiere que tú estés alimentándote espiritualmente, para que alimentándote espiritualmente seas como una cisterna que se llena de agua y puedes dar de beber al resto agua. Pero ¿de qué cisterna estamos hablando? De la cisterna en que tú estás llenando. La cisterna que tú llenas es lo que vas a dar. Perdónenme la expresión, pero si somos un camión recolector de basura y nos llenamos de basura, pues ¿qué daremos? Es basura. Pero si somos una cisterna de agua y nos llenamos de agua, pues ¿qué daremos? Es agua, pero agua limpia, agua pura. Y si te llenas de Dios, ¿qué vas a dar? Si te llenas de verdad, ¿qué vas a dar? A ver, por un momento, imaginémonos que todos los que están en el Parlamento, el presidente de la República, los presidentes regionales y todos los que trabajan en las entidades públicas, todos fueran así íntegramente de Dios. Oye, esto viviéramos en un paraíso. Las obras serían maravillosas. Ya esa palabrita, ¿cómo es? O sea, hablando de las coimas, que eso es normal. O sea, el diablo nos ha metido, esa es la corriente del mundo, nos ha metido, eso es normal, eso es natural. Si todo el mundo lo hace, oye, si todo el mundo aborta, oye, saliste embarazada, ya bájatelo pues, como si fuera un tumor cancerígeno, ¿no? Nos olvidamos que esa es la vida que nos da Dios, y la vida no te pertenece, le pertenece a Dios. Miren, en Juan, en el capítulo 6, versículo 45, la palabra del Señor Jesús dice, está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado a Padre, toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. O sea, toda enseñanza viene de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría es de Dios. Pero muchas veces, yo hablaba hace un momento con un hermano, decía, mira, tal persona, no identifiquemos la persona, tal persona, le digo, es súper inteligente, pero qué pena, yo le digo, es tan inteligente que hace todas las cosas bien, pero para el mal. No nos estamos contradiciendo cuando las hace bien para el mal, porque eso es lo que quiere hacer Satanás, hacer las cosas bien para el mal. O sea, hacer una estrategia de tal manera que todo el mundo crea que lo que él está haciendo no es lo mejor, pero atrás de ello hay algo que se está maquinando, porque esa es la corriente del mundo, siempre para hacer daño o para un beneficio propio. O sea, el egoísmo en plenitud. Miren, cuando decimos que como título hemos querido, el Espíritu Santo y yo, dijo Felipe, que nuestro Dios haya querido, esto es lo que debes enseñar e inculcar. Este es el título de esta mañana. Pero escuchemos, siempre amparados en la palabra de Dios. Y escuchamos a Jesucristo el Señor. Está escrito en los profetas, dice, serán enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona. O sea, si tú no eres enseñado por Dios, no puedes ir a Dios. ¿Por qué? Porque vas a recibir enseñanza del mundo, mentiras, y no puedes ir con las mentiras a Dios. A veces nos vamos equivocados siguiendo un camino de Dios, creyendo que ese es el camino. Pero viene la luz del Espíritu Santo, viene la palabra de Dios, entra la oración, entra el sacramento, entra la comunidad, entran los hermanos que son tomados por Dios, y como que Dios nos da la luz. Oye, yo creía que estaba bien, ¿no?
Entonces la gente comienza a suplicarle perdón a Dios por los abortos que hizo, por todas esas cosas de egoísmos, de soberbia, ¿no? De que nos llevar por la vanidad y tantas cosas que nos arrastra el mundo, ¿no? Pero lo peor de todo es el rencor, el orgullo, ¿no? Y la soberbia que es contrario al plan divino de Dios. Pero escuchemos lo que decía el Señor: serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. O sea, cuando nosotros recibimos una enseñanza de la palabra de Dios, es sabiduría plena, enseñanza plena, dirección plena, guía plena, bendición plena. Dios no se puede equivocar. Pero como somos terquitos, a veces decimos, no, a mí me parece, y cuando tú dices a mí me parece, quebraste el plan divino de Dios, se rompió la bendición. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios había preparado para ti. Tú no puedes decir, oye, yo voy a cruzar al otro lado, hermana, ven por el puente, esté seguro. No, yo voy a pasar por aquí, a mí me gusta. Hermana, no te metas por ahí. Hermanita, ahí hay leones, hay políticos, te va a suceder lo peor, vas a morir. Pero si insistes en ir por un camino que no es el de Cristo, pues ten la plena seguridad que te va a ir mal. Pero vamos a escuchar la palabra de Dios. Y hemos tomado el texto de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 y siguientes. Vamos a ir por partes. Escuchemos lo que dice. Y es el título de este tema. Comienza la palabra diciendo: esto es lo que debes enseñar e inculcar. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado y no entiende nada. Ese padece la enfermedad de las discusiones, ese padece la enfermedad de cuestiones inútiles, de donde proceden las envidias, discordias, insultos, desconfianzas y altercados, propios de los que tienen la mente pervertida. Están alejados de la verdad, que para ellos la religión es un puro negocio. Esto es palabra de Dios. Aquí no es algo que yo preparé por el camino, me inventé con mi inteligencia. No. Este no es naturaleza humana. Este es mensaje divino, palabras de Dios, palabras de vida eterna, palabras que construyen y reconstruyen, ¿no? Palabras que levantan de ruinas a edificios del Señor. Entonces, eso es lo que a veces quiere hacer Dios. De estas ruinas quiere hacer hermosos edificios. Entonces, la palabra de Dios nos está hablando muy claro. Esto es lo que tú debes enseñar y lo que debes inculcar. Mira que Dios es tan específico cuando habla. O sea, cuando habla la palabra de Dios, hay una autoridad en la palabra. Hay una rectitud en la palabra. Pero sobre todo, sobre esa autoridad y rectitud, hay misericordia y bendición de Dios. Cuando dice, pero si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas de Dios, que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿no? Y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado, dice la palabra, y no entiende nada. Entonces, ¿qué explica Dios? ¿Por qué la persona está así? Dice, es que esta persona está enferma de discusiones, de cuestiones inútiles, de donde proceden envidia. O sea, cuando estamos cegados y no estamos en Cristo, no conocemos las enseñanzas, no hay sabiduría del Espíritu Santo, ¿cómo en nuestra vida? ¿Cómo en nuestro proceder? La palabra de Dios es bien específica. Hay envidias, discordias, insultos, desconfianzas, altercados, propios de los que tienen la mente pervertida. Están alejados de la verdad, que para ellos la religión es un puro negocio. Convencido estoy que si lo que yo estoy predicando, esta enseñanza del Señor, la hubiera escuchado cuando estaba en el mundo, internet lo hubiera pagado inmediatamente. Lo hubiera pagado inmediatamente. ¿Por qué? Porque yo creía que estaba en la verdad. Yo golpeaba la mesa y decía, esto se hace así y punto. Si es una soberbia, es un orgullo, vanidad.
envidia, egoísmo, todo esto se confabula. Y esto es la palabra de Dios, nos dice bien claro. Y la enseñanza que honra a Dios, está cegado y no entiende nada. O sea, el Señor dice, bueno, más o menos entiende. No, dice, no entiende nada. O sea, hay una ceguera. Yo no creo que si a ti te ponen un antifaz oscuro, ¿no?, y te ponen a correr, corriendo vallas, yo no creo que te vas a pasar saltando las vallas. No las vas a ver, te vas a caer. Entonces te vas a estropear en el mundo. Estás cegado. Y esto es lo que pasa. ¿Por qué? Porque no estás viendo con la luz de Cristo el camino en tu oscuridad. Dios quiere darte esa luz. Y el Señor continúa. ¿Están enfermos de qué, Señor? De discusiones, cuestiones inútiles. ¿Cuáles son las cuestiones inútiles? Como dice la palabra de Dios, trabajas y trabajas y todo se ve en saco roto, ¿no? Porque no está. ¿Cuántas veces yo me equivoqué? Porque no estaba en el Señor. Yo oraba, se puede decir, tontamente oraba, porque el Señor me hablaba claramente lo que debía hacer y no. Yo hacía lo contrario y me iba siempre mal. Y eso dura bastante. Cuando te equivocas. ¿Por qué? Porque es como que le dices a Dios, ya suelta mi mano, déjame a mí. Es que, Hugo, te vas a equivocar. Ese no es el camino acá, déjame a mí. O sea, la soberbia, el orgullo, el egoísmo, hace que tú creas que lo que estás haciendo es correcto. Y Dios nos dice, estás cegado, no entiendes nada. ¿Y qué pasa cuando no entiendes nada? Estás enfermo. Dice, de cuestiones inútiles. O sea, está trabajando en vano. Ponemos un negocio y queremos llenarnos de plata rápidamente, hacemos cálculo, la máquina vuela. Cuando te metes así, o sea, entra un egoísmo, entra un montón de cosas, que eso no va a prosperar. Entonces tenemos que entrar en la humildad de Dios, dejar que Dios haga las cosas en nuestras vidas y nosotros convirtámonos en el instrumento que Dios quiere tomar. Entonces por eso es que dice que cuando estamos así en ceguera, viene la envidia, la discordia, los insultos. No nos gusta que nos digan nada. ¿Y cómo agredimos insultando? No. Entonces, psicológicamente o físicamente, verbalmente, y derribamos a las personas. Dice la palabra de Dios que nuestra lengua se convierte en un látigo, en un flagelo que derriba ciudades enteras. Imagínate. Entonces, esto termina, dice la palabra de Dios, en altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Están lejos de la verdad, dice la palabra de Dios, y para ellos la religión es puro negocio. Por supuesto, yo veía, hoy día no sé, pero el Señor justo me ponía con esta persona que está hablando, de personas que no están en el camino de Dios y que entran al camino de Dios, pero para lucrar, ¿no? Y lo primero que y esto bastante cuidado, ¿no? Porque cuando estas personas entran, les hablan del amor de Dios, del pecado, y después entran en la maldición, ¿no? Y toman siempre la palabra de Dios donde dice, y yo los maldigo, israelitas, ¿no? Por el diezmo. Entonces ellos se achacan de eso, y la gente que ve eso se asusta y se mete, ¿no? O sea, cuando estamos en la iglesia católica no queremos dar 20 centavos, ¿no? Pero cuando estamos ahí nos sacan el 10%. Yo escuchaba hoy día, ¿no? Y esto se ve en las redes, pero hoy día escuchaba algo real. Decía, hermano, terrenos enteros la gente da. Y hay gente que a veces no tiene. Por eso dice el Señor, la palabra de Dios dice, están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es puro negocio. Cuidado con esto. Es verdad que la religión es un buen negocio, dice la palabra de Dios, pero en otro sentido. Las empresas de Dios son empresas altamente fructíferas, pero no en la fructificación que nosotros pensamos en llenarnos de plata, que mi cuenta corriente tenga mínimo pues 10 millones de dólares. No. La fructificación del Señor está en que la empresa en que es de Dios no falte ni sobre nada y tengas todo aún para dar a aquellos que no tienen. Esa es la empresa del Señor. O sea, por eso dice, pero en otro sentido, si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos, pues al llegar al mundo no trajimos nada
y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Yo hasta ahora no he visto a alguien que lo han enterrado, pues le han metido su casa ahí, ¿no? Y yo les contaba una manera de anécdota, un chiste, no sé, de esa persona que era inmensamente avara y la llama a su esposa y la agarra de la mano y le dice: quiero que me prometas algo. ¿Me lo quieres prometer? Sí, pero ella no sabía qué. ¿Pero qué? Prométeme que sí lo vas a hacer. A ver, que todo el dinero que esté en el banco me lo pongas en mi cajón. Él estaba ya para morirse, el día que muera. Todo, sí. Y ella se queda así. Y justo llega su hijo y esta persona ya había muerto. Mami, sí, falleció tu papá, ya una historia, ¿no? Dice: pero hay algo que me ha pedido tu papá. ¿Qué cosa, mami? Que todo el dinero que esté en el banco le pongan en su cajón. Ya pues, mamá, ¿qué problema te haces? Agarró la chequera, lo firmó, lo llenó. Total, ¿cuánto hay? Todita la cantidad en el cheque. Mamá, tú también eres participación con mi papá, firma acá. Firmó. Y ahora déjalo el cheque ahí en su cajón, pues que lo cobre. No le va a faltar nada, ahí lo tiene todo. O sea, el día que tú te mueres no te llevas nada. No te llevas absolutamente nada, porque la palabra de Dios nos está hablando hoy día muy claro. Tan claro nos está hablando el Señor en esta palabra. Desde el comienzo nos está diciendo el Señor: serán enseñados por Dios, ¿no? Tendrán las enseñanzas de Dios que viene del Padre, y esta es la enseñanza del Señor. Nos dice: esto es lo que debes enseñar e inculcar. Esta es palabra de Dios, ¿no? Que son las palabras de Cristo Jesús nuestro Señor, y la enseñanza que honra a Dios. Está cegado y no entiende nada las personas que no llevan las enseñanzas del Señor, porque queremos entrar en lo que nosotros pensamos. Mira, más adelante el Señor nos dice, ¿no? Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. ¿Por qué? Porque si tú no tienes algo donde te satisfaga, siempre el hombre ha tendido a tener más. Por ejemplo, vamos a suponer, oye, no tengo televisor, voy a comprar un televisor. Oye, pero este cuesta 10,000. No, ese 10,000 soles ni loco. Voy a comprarme te compras el más baratito, $100. Pagas por letra, lo tienes. Pasa un tiempo y vas ganando más, y buscas ganar más. No, ese televisor ya salió el último, el de plasma, no sé cuánto. ¿Cuánto cuesta? 3,500. Y cada vez vas teniendo más. Ya tienes un ascenso y quieres otro y quieres otro. Ponle, ya estás en la cúspide. Ya obtuviste todo. Pero ¿sabes qué va a suceder? Que cuando tú has logrado todo lo que tú has querido, toda tu proyección, tus anhelos, va a haber un vacío. Te falta Dios. A todos nos ocurre. Steve Hopkins decía: sobre todas las cosas, yo podría haber tenido todo lo que yo quiero humanamente, pero lo más grande es la familia, la unidad y el amor de Dios. Gloria a Dios. Una persona que estaba al lecho de su muerte, sabiendo que todos los miles y billones de dólares no los iba a disfrutar. No te afanes, no te afanes. Por eso es que este mensaje, dice el mensaje, y el título de este mensaje el Señor me ponía en mi corazón: esto es lo que debes enseñar e inculcar. Y es justamente lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, en el capítulo 6:3. Esto es lo que debes enseñar e inculcar, ¿no? Estas son las palabras auténticas, dice. Hermano, los que quieren ser ricos, dice la palabra de Dios, caen en tentaciones. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Por supuesto, ya cuando tienes dinero, ya no sabes qué hacer. A veces yo veo gente que aun cuando no tiene dinero, ya se acerca a veces la gratificación. Se van a Chiclayo. ¿Y qué vas a comprar? No sé, pero voy a comprar algo. O sea, como que no saben qué hacer con lo que tienen. Las cosas tienes que tenerlas claras, ¿no? Porque Dios es un Dios que es providente, que yo te aseguro que cuando estás en el camino de Dios, ni te va a sobrar ni te va a faltar. Pero dice la palabra de Dios, como les decía temprano, tendrás tanto como para satisfacer todo lo que te da y para hacer obras buenas y dar a quien no lo tiene. Es que Dios es maravilloso. Y cuando nosotros entramos en
esta doctrina de Cristo, muchos no lo entienden, ¿no? No lo entienden, que a veces el don de la generosidad es un fruto del Espíritu Santo, que el generoso es dadivoso, comienza a dar, comienza a darle al indigente, ¿no? Comienza a ser desprendido. Y es una locura de Dios, que cuando tú eres más desprendido, pues Dios te abunda más. O sea, tu granero, sacas de tu granero y tu granero siempre se llena. Que es lo contrario a lo que hizo esta persona, que está en la palabra de Dios y que Jesús lo explica, ¿no? Tumbaré mis graneros y haré unos más grandes, y me daré la gran vida y me daré de tumbos. Y el Señor se le aparece. Dice, es que no sabes tú que esta noche yo vendré a pedir tu alma. ¿Qué te llevarás? Y es lo que dice la palabra de Dios. Y lo dice Job. Desnudo vino, desnudo me iré. Y la esposa le decía, es que no vas a renegar de Dios. Mira, se están muriendo los animales. Job era inmensamente rico, como decir, millonario en su época. Y lo perdía todo. Él tranquilo. Todo me lo dio Dios, nada me pertenece. Desnudo vino, desnudo me iré, porque Dios es santo. Bendito sea Dios. Dios mío. Y esa es la confianza que hay en Dios. Esa es la plenitud de confiar en Dios, de creer que tengo un Dios que es misericordioso, que es un Dios que está atento a mis necesidades, a mis súplicas. Mira, y Santiago nos dice, ¿y por qué no recibes? Es que no sabes pedir. Es que lo que tú estás pidiendo no es para edificación, sino es una situación egoísta. Dice, es que no saben pedir. La palabra de Dios dice que los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Deben saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa, ¿no? Que a veces los afanes del mundo en querer tener más y más. Miren, ¿no? Si hablamos de nuestros presidentes, imagínense, ¿no? Es una tristeza, ¿no? No los estoy criticando, sino es una tristeza que no hayan conocido a Dios, en gente en que nosotros hemos confiado y traicionan nuestro voto. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Nosotros no debemos ahorita entrar en una crítica, sino criticarlos. Yo creo que si Jesús volviera en esta época, ¿no? Esta fuera la época que viniera el Señor por primera vez, ¿no? Y juntara a sus apóstoles. Imagínense que dijeran que llame a un apóstol que nosotros conocemos que es un corrupto. Nosotros decimos, oye, pero ¿cómo vas a llamar a ese? Jesús lo habla bien claro, es que yo no vine por justos, yo no vine por sanos, no vine por los que están libres, yo vine por los enfermos, por los pecadores y por los atribulados por el diablo. Por esto vino el Señor. ¿Quién iba? Dios hubiera estado con los apóstoles ahí, lo hubiera visto a Pedro, decía, Señor, ¿por qué has elegido a Pedro? Si este es un tipo que hasta te reprende a ti, este es un tipo que es renegado, ¿cómo lo vas a llamar a él? Es imprudente. Pero mira lo que hace Dios, mira lo que hizo de los hijos del trueno de Santiago y Juan. Señor, no nos dejan pasar por Samaria, hacemos caer fuego del suelo y Jesús los reprende. ¿Y cómo termina Juan, aquel que quiso incendiar una ciudad? Termina diciendo, porque Dios es amor. O sea, eso es lo que hace Dios, transformación plena en nuestra vida. Y estos son lo que quiere transmitir como una enseñanza, dice la palabra de Dios. Esto es lo que debes inculcar. Y vamos a seguir escuchándolo al Señor. Dice, pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso y procura ser religioso y justo. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado. Hermano, miren, yo estaba estudiando la palabra de Dios, leía y trataba de profundizarme y veía en qué se centra
El plan divino de Dios. El plan divino de Dios, todos lo conocemos. Todos lo conocemos. Sabemos, desde la época de Abraham comienza a hablar el Señor, comienza a hacer las promesas, los saca de Egipto, esos actos reflejos de Jesucristo, del rescate de los hombres, de la esclavitud, ¿no? a la tierra prometida. Viene Jesucristo, nos habla de la muerte, ¿no? Porque el pecado nos conduce a la muerte. Muere en la cruz, nos rescata, resucita, envía el Espíritu, pero muchos no le creemos. Pero ¿dónde radica todo el plan de Dios? Este es el plan de Dios. Pero la fresa que le pone el Señor es que tú y yo vivamos de vida eterna en esa muerte de Cristo y en la resurrección, que es la luz que podemos ver en Cristo en un cuerpo transfigurado. Y Jesucristo, ¿qué nos dice? La palabra de Dios, y lo explica Pablo, en un cuerpo transfigurado como el de Cristo. O sea, yo muero, resucito y voy a vivir en un cuerpo transfigurado como el de Cristo. Díganme si esto no es una locura de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos a todos los pecadores empedernidos, que estos van a tener una transfiguración como Cristo, estás loco. O sea, eso no nos entra aquí en la cabeza. ¿Por qué? Porque naturalmente no lo entendemos. Pero bajo la luz del Espíritu Santo podemos encontrar algo poderoso, más que el poder de Dios, es la misericordia de Dios, porque sabiendo que Jesucristo es el Señor, Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, pero sobre eso dice la palabra de Dios, que la misericordia de Dios no es mayor que su poder. Es para ponernos a saltar ahorita y aplaudirle a Dios de una manera que nuestras manos se pusieran rojas y se llaguen de tanta gracia y bendición, ¿no? Entonces, de esto nosotros tenemos que aprender, de esto nosotros tenemos que llenarnos, ¿no? de todo este plan divino. ¿Cuál es el culmen del plan divino? Vida eterna. Vida eterna. Ya, compartir la vida eterna. Ahora, todo está en que tú elijas vida eterna con Jesucristo o con Santo. En la última vez que estuve en Sullana y en Chachapoyas, yo les hacía esa misma pregunta, ¿no? Es una pregunta que para muchos puede ser tonta, ¿no? Y le decía, si tuviéramos que elegir entre Cristo y Satanás, ¿a quién elegiríamos? Todo, pues, hermano, a Cristo. Y eso es lógico, esa es nuestra elección. Si yo les dijera, ¿qué tienen que elegir, el infierno o el cielo? Tú vas a decir, el cielo, pues, hermano, y abriríamos los ojos así. Bueno, pero realmente eligiendo a Cristo y queriendo ir al cielo, a veces hacemos las obras de Satanás. Y tú me dirás, momentito, hermanito, yo no hago obras de Satanás. A ver, vamos a ver. ¿Cuánta dice la palabra de Dios? Ni los mentirosos, ni los ladrones, ni los adúlteros, ¿no? Ni los blasfemos entrarán en el reino de los cielos. Mira, mentimos, caímos. Hemos robado de alguna manera, hasta los sueños hemos robado de alguna manera, no. Somos adúlteros hasta con una mirada, un pensamiento, hay adulterio a veces. Otra, blasfemia, te juro, hermanito, por Diosito a veces decimos, ¿no? Que no se debe jurar de esa manera, porque la palabra de Dios dice decir sí, sí, no, no, que tu palabra sea verdad. Pero a veces estamos inmersos en todas estas cosas que son contrarias a Dios. Y es más, tenemos egoísmos, enojos, resentimientos, rencor, venganza, a veces oculta o exteriorizada, pero a veces la tenemos. Y todo esto es contrario al amor de Dios. O sea, estamos fuera del plan de Dios. Pero hay algo grande que Dios nos pone en su misericordia, es la reconciliación en el perdón. No, Dios quiere esa reconciliación en el perdón. Y esto es grande y maravilloso. Mira, al final de todo terminamos en vida eterna. La palabra de Dios nos dice en el versículo 13, dice, ahora te doy una orden en presencia de Dios, ¿no? Guarda el mandato de Dios. O sea, lo que estamos escuchando no es algo que por ahí debemos tomarlo como una enseñanza, es un mandato de Dios. Es un mandato que te lleva a la vida eterna. Mira,
A Dios no le importó cómo vino el hijo pródigo. Él no. ¿Cuántos hubieran? Como el hermano. Papá, pero mira, comienza el diablo a señalar, ¿no? A juzgar. Pero mira, se gastó la plata en prostitutas, en borracheras, en lo peor. ¿Y tú le haces una fiesta? Y Dios nos responde, este hijo, este Hugo que estás escuchando, estaba muerto. Estaba muerto, pero ha vuelto a la vida, dice el Señor. Y en ese momento, cuando tú conviertes tu corazón a Dios, le permites al Padre que Él vea en los cielos una fiesta. Porque la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta para glorificar a Jesucristo. Y cuando tú glorificas a Cristo, estás glorificando al Padre. Dime si esto no es hermoso. Este es lo que quiere el Señor. Estas cosas transmitámoslas. Estas cosas tenemos que compartirlas. ¿Cuántos hermanos se pueden ir al infierno porque no conocen la palabra de Dios? ¿Cuántas veces yo estuve equivocado y golpeaba la mesa diciendo esto se hace así y punto? Pero como el Señor te doblega. Yo sentía que el Señor me aplastaba el cuello. Ya, Señor, basta, nos falta un poquito. Como que el Señor te va tallando y quiere hacer de ti, de esa piedra, de esa piedra hermosa que está en medio del fango, el Señor la lava, ¿no? La baña de su sangre, la purifica en el agua de su costado, la talla y la presenta al Padre. Lo que presenta Jesús al Padre, el Padre no se lo puede negar, y ese eres tú. Esto es lo que quiere hacer. Este es el mensaje de esta mañana. Este es el mensaje que Dios quiere hablar, ¿no? De esta, dice la palabra, ¿y hasta cuándo, Señor? Hasta que venga Jesucristo, hasta esa gloriosa venida de Jesucristo nuestro Señor. Hermano, esto es lo que quiere hacer Cristo. Esto es lo que quiere hacer nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, exige a los ricos que no sean arrogantes. Exige a los ricos que no confíen en sus riquezas. Por eso es que cuando ese joven rico se acerca a Jesús y le dices, es bien arrogante, pues le dice, porque era un fiel cumplidor de la palabra de Dios. Escuchen esto. Decía, Señor, ¿qué debo hacer? O sea, que él quería panearse delante del resto. ¿Qué debo hacer para ganar el reino de los cielos? Jesucristo comenzó a hablarle de los mandamientos. No robes, no mates. Comenzó a hablarle de los mandamientos. Le dice, Señor, todo eso he cumplido. Hermano, si tú escuchas, no está hablando de cualquier persona. Está hablando de una persona que actúa en rectitud. ¿Me entiendes? Cumpliendo los mandamientos. O sea, cumpliendo ley. Pero no corazón. Porque cuando Jesús le dice, ¿y qué otra cosa debo hacer? Pues vende todo lo que tienes y tendrás la vida eterna. Entonces, dice que la palabra de Dios, que el joven rico se pone triste y se va. Pero la palabra de Dios dice también que en ese momento Jesús lo mira con amor. O sea, no es porque te vas, ¿no? Jesús dice, ya pues ahí friégate, ¿no? No. Jesús te sigue mirando con amor porque espera como el hijo pródigo que tú vuelvas a Él, aunque tú le hayas fallado al Señor. Esta es la misericordia y el amor de Dios. No es como nosotros, el Señor. Nuestro Dios es grande. ¿Qué nos recomienda Dios? Que practiquen el bien, que se hagan ricos en las buenas obras, dice la palabra de Dios, que den de buen corazón, que sepan compartir. De esta forma dice el Señor, de esta forma amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida verdadera, que es la vida eterna. Siempre mira a Dios, siempre Dios se va a centrar en la vida eterna, porque quiere que siendo Jesucristo heredero de esa vida eterna, comparta contigo esa herencia y tú te hagas coheredero, ¿no? Coheredero. Ya esta casa, esta mansión ya no es mía, es contigo. Oye, esta isla es mía, ven, compártela conmigo, ¿no? Mira, este edificio es mío, pues anda a vivir en cualquier departamento que quieras, es mío, todo esto es mío. Entonces, Dios quiere compartir, no las cosas
terrenas que terminan, que son perecederas, sino la vida eterna contigo. Yo no sé, yo lo digo, y no es una broma, sino lo digo porque realmente me gustaría estar ya en ese momento, ¿no? Que toque la puerta y me abra San Pedro. ¿Y quién eres tú? Y le dé mi nombre, Hugo Mieres Montenegro. A ver, comienza tú eres de la Renovación Carismática Católica, ¿no? Sí, qué perdido estabas, pero felizmente que te acogiste al camino de Dios y Dios te ha transformado. Pasa y adelante. Yo entro y comienzo a mirar adentro, ¿no? Por ahí lo veo Santiago, el apóstol del Señor, Juan. Oye, ya está Jeremías, Padre Abraham, María Santísima, Jesucristo. Pasen, hijos míos, a este reino preparado para ustedes y mis ángeles. Gloria a Dios. Este es el regalo más hermoso. Decía el hermano Hugo, ya se cree en el reino de los cielos. Ay, decía, hermano, ¿y usted qué cosa ha hecho para salvarse? Nada, le digo. No he hecho nada, no, nada. ¿Y cómo dices que tú ya estás salvo? Sí, es por la misericordia de Dios. Es que yo entro en el camino de Dios, caigo, el Señor me levanta, pido perdón, el Señor me perdona. Esa es la santidad. O sea, la santidad no es que nunca vas a cometer un pecado y nunca te vas a equivocar. Eso es mentira. La iglesia está hecha de pecadores. Mira a los apóstoles, mira a los profetas. Jeremías les decía al Señor, ya no te predicaré más en tu nombre. Pero hay algo que cuando tú tienes un encuentro con Dios, ¿no? Y Jeremías también lo decía después de hablar estas barbaridades, decía, pero mientras más intento callar, hay un fuego que me calcina y me quema y es imposible poder callar tu nombre, Padre Celestial. Qué hermoso. Esto es lo que hace Dios. Por eso que cuando predicamos, ya por ahí nos criticarán, ¿no? Por ahí a veces me dicen cosas y un día me quise poner triste por lo que me dijeron, ¿no? Pero yo decía, Señor, ¿alguien te habrá humillado más? No creo que de ahí te haya humillado más. Porque si a ti te dijeron, te han dicho, aliado del demonio, imagínate. Tú expulsas los demonios con el poder de Belcebú, ¿no? Tantas blasfemias que le dijeron a nuestro Señor, que todo lo que nos puedan decir no es nada, ¿no? Si a nuestro Señor lo destrozaron en la cruz, y todo lo que nos puedan cerrar la puerta de un portazo en la nariz, o decirnos barbaridades, no es nada, ¿no? Todo esto es... San Pablo decía, me siento gozoso. Le destrozaban la espalda y encarcelado, no por sufrir por Cristo. Gloria a Dios. Salía y volvía a predicar. Es que el camino de la cruz es una locura, como dice San Pablo. El camino de la cruz es una locura. Primera de Corintios, en el capítulo 7, 21 dice, la llamada de Dios te alcanzó siendo esclavo. O sea, cuando tú estabas perdido, pregunta el Señor, ¿te alcanzó esa llamada? Dice, no te preocupes, dice la palabra de Dios, pero si puedes conseguir la libertad, no la dejes pasar. Esta es tu oportunidad. Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde está, hermano? Primera de Corintios 7, 21. Dice, no dejes pasar esa oportunidad. Colosenses 3, 23 dice, cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor. O sea, donde tú te encuentres, no importa que tu jefe sea un renegón, ora por él, el Señor lo convertirá. Pero hazlo honradamente, honestamente, pensando que le estás sirviendo a Jesús y vas a ver cómo tu trabajo se desarrolla. Y es posible que te asciendan y no lo has pedido. Esa es la añadidura que te da el Señor. En Gálatas 1:10 nos dice, ¿con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? Dice la palabra. ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara, escucha lo que dice acá, si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. En esto se basan las enseñanzas que nosotros tenemos. A muchos no les va a agradar lo que decimos. A la iglesia, los que hablamos en el nombre de Jesús, la iglesia habla en el nombre de Jesús y a muchos no les agrada. Cuando hablamos de los abortos, ¿no? Cuando hablamos de esas uniones civiles, es que el Señor nos habla bien claro, ¿no? Macho y hembra, hombre y mujer, varón y varona, punto. De ahí viene la generación. Si no, ¿qué generación vamos a esperar? Lo respetamos, por supuesto, ¿no? Pero no vamos a entrar en esto, porque el tema de hoy día es esto, lo que tú debes enseñar, inculcar, ¿no?
que hay una vida eterna, que hay un Dios que te espera, que hay un Dios que quiere transformar tu vida, que hay unos hijos que Dios nos los encarga para criarlos, que debemos inculcarles el amor, el poder, la bendición, la sanación, la liberación que viene de Dios y sobre todo esa vida eterna. Hermano, yo siempre digo, ahí donde estás parado, da un paso, ya lo diste, ya. Ese paso es la vida terrena aquí. En ese paso nos matamos, envidiamos, hacemos guerras, todo lo peor en un paso, todo lo que te falta caminar, llámale vida eterna. Y esa es la vida. Lo que nosotros estamos viviendo solamente es un solo paso. Y todo lo que nos falta caminar en esa eternidad, con el mismo Jesucristo, sus ángeles y sus santos, ¿no? Ese es el regalo que Dios te espera, que Dios quiere para ti. Mira, y esto nos dice en Gálatas 1:8, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarnos en otra forma diversa, distinta a la de Cristo, a como hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. O sea, esto es lo que habla Dios. Mire, desde el Antiguo Testamento, en el Eclesiastés, no eclesiástico, sino Eclesiastés 5:14 dice, desnudo sale el hombre del vientre de su madre, y desnudo volverá tal como vino. Nada podrá llevarse de todas las obras que realizaron sus manos. O sea, esta es sabiduría de Dios que viene desde el Antiguo Testamento. Y esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Proverbios nos dice, en el capítulo 3:5, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. En cualquier cosa que hagas, ten presente a Dios. Él, nuestro Dios, aplanará tus caminos. No te creas el más sabio. Ten el temor de Yahvé y mantente alejado del mal. Eso será un remedio para tu cuerpo, sanidad para tu cuerpo y refrescará tus huesos. O sea, miren, no es que yo que esté loco. Cuando me dicen, oye Hugo, ¿no te has hecho? Hazte un análisis, anda que al médico te acá. Yo pues le digo, mira, ve, Dios ha determinado un tiempo para mi vida. Mientras yo me cuide, ¿no? Yo digo, es que yo no estoy pendiente de las enfermedades. Yo estoy pendiente de mi salud. Porque yo cuando leo la palabra de Dios que dice que por sus llagas hemos sido sanados, y San Pedro lo recalca, por sus heridas hemos sido curados, yo creo que ya hemos sido sanados por Cristo, que debemos acogernos en fe a esa palabra de Dios. ¿Cuántas sanaciones he visto? ¿Cuántas curaciones? Ahora, yo no te digo que no vayas al médico, porque también es parte de la recomendación de Dios. Sirácides 38 nos dice, en el médico y en la medicina encontrarás también el consuelo y el favor de Dios. Entonces, nosotros también tenemos, ¿no?, en algún momento que acogernos a ese médico, porque Dios actúa a través de ellos. Bendito y alabado sea el Señor. Pero donde termina la ciencia, empieza Dios. Qué maravilloso. ¿Cuántas veces yo he visto personas que digo, hermano, ya he sido desahuciada? ¿Y por qué te apenas? Si es voluntad de Dios, llama, alégrate. Pero si no es voluntad de Dios, pues verás la gloria de Dios, porque el Señor te sanará. Y eso lo he visto muchas veces. Pero también he visto muerte muchas veces. Y no quiere decir que porque oraron que se murió, no surtió la oración. No, es que es voluntad de Dios, que no somos eternos. Nosotros estamos participando en esta tierra por voluntad de Dios. Me acuerdo que alguien nos contaba que le iban a asaltar y lo apuntaron con un revólver y le dijeron que lo asaltaron. Si no te mato, le dijo. Lo quedó mirando y le dijo con una firmeza, tú no tienes autoridad sobre mí, porque la vida le pertenece a Cristo y tú no puedes tomar mi vida porque es del Señor. Cuando escuchó eso el delincuente, dice que se fue huyendo, salió corriendo, porque la palabra de Dios dice, por un camino vendrán a atacarte y por 7 se irán. Se cumple la palabra de Dios cuando tú vives en fe. Bendito y alabado sea Dios. Mira, 2 de Corintios capítulo 13, 11 dice, finalmente, hermanos,
estén alegres, sigan progresando. O sea, Dios no quiere que tú seas cualquier cosa. Dice, sigan progresando, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Hay muchos piensan, dice, no, la religión es un atraso. No, equivocados. No es un atraso, al contrario, es edificación. Y el Señor nos está hablando, crezcan, fortalezcanse, llénense de... Entonces, miren, físicamente vamos a ver, Abraham, estaba hablando durante la historia de Israel, hombres ricos, así inmensamente millonarios, Abraham, Jacob, Isaac, tenemos a Salomón, Job, o sea, tantas personas. Entonces tú dices, ¿y entonces por qué a mí no me da? Es que Dios tiene un plan de vida para cada uno, ¿no? Y si tú no recibes lo que has pedido y realmente lo necesitas, es que Dios quiere preparar tu corazón y tú no se lo permites. ¿Por qué? Porque quieres hacer lo que tú quieres y no la voluntad de Dios. Dios te quiere dar, tú estás pidiendo un cuartito y Dios quiere darte una casa de 2 pisos. Eso es lo que quiere hacer Dios, ¿me entiendes? Y lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. Alguien me dijo, hermano, esta persona, parece que déjalo. Sí, como dijo Gamaliel, no le dijo a los fariseos, déjenlos. Si es de Dios, permanece, si no, se perderá. Y esto es la fuerza de la palabra de Dios, hermano. Estas son las cosas grandes que el Señor quiere compartir con ustedes, ¿no? Dice, hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales corríjanlo con espíritu de bondad y mucho amor. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado y caer en el mismo pecado. Bueno, estos son enseñanzas que nos está dando el Señor. Si ves que alguien va mal, diga, mira lo que hizo, mira, no, tranquilo. Porque dice el Señor, tú también puedes ser tentado en la misma forma y puedes caer en el mismo pecado. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Ahí dice, corríjanlo con un espíritu de amor. Entonces, esto es la enseñanza que el Señor nos da. No se engañen, dice la palabra en Gálatas 6. Nadie se burle de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. Oye, yo no he visto hasta ahora, yo trabajo con los agricultores, yo no he visto hasta ahora que alguien sembró camotes y se cosechó uvas, ¿no? Hasta ahora no he visto. Alguien que siembra algo y quiere tener otra cosa. No, pero sí, cada vez que siembras, la maleza va a aparecer. Y ese es el mundo. Ese es el mundo que quiere ahogarte, ¿no? Nadie se burla de Dios, no se engañen. Al final, cada uno, dice la palabra de Dios, cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción. Y el que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Mira, siempre Dios va a terminar hablando de la vida eterna, ¿no? Y me he tomado ese trabajito de ver cuántas veces Dios promete la vida eterna. Muchas veces, o sea, y siempre me encontraba en el plan divino de Dios terminando en la vida eterna. Y eso es lo que habla el Señor. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, hablando Jesús el Señor, y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, a Jesucristo el Señor. Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy vida eterna. O sea, siempre Dios en la palabra va a terminar en vida eterna. Mira, en el Antiguo Testamento, en sabiduría dice, toda rectitud consiste en conocerte, igual que Jesucristo. Reconocer tu poder es el punto de partida de la inmortalidad, vida eterna. Juan 3:15, y entonces todo el que crea en Él, en Jesucristo, tendrá por Él vida eterna. Siempre el Señor va a recalcar la vida eterna. O sea, al final de todo, sin merecerlo, somos herederos y coherederos con Cristo. Juan 6:28-29 dice, entonces, dice, le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. En Él está la vida eterna. O sea, no podemos, y eso lo he explicado en un tema específico en estas redes, no podemos ser testigos de Papá Dios, no podemos ser testigos del Padre si primero no somos testigos de Jesucristo. Pues puedes hacerte testigo de que quieras,
pero nosotros somos testigos porque es un mandato de Jesucristo. Vayan y hagan que sean mis testigos. No dice que hagan los que sean testigos del Padre, no, que sean mis testigos. Y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Hermano, ¿y dónde está la Santísima Trinidad? Si el mismo Cristo lo dice, ¿quién somos nosotros para desautorizar la palabra de Dios? Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Vamos a seguir. Miren, en ese camino que Jesucristo entró en el capítulo 6, y me encanta este capítulo 6, porque primero hace la multiplicación de los panes y luego Él se muestra, dice, él decía, ese pan que comieron los israelitas en el desierto, comieron y murieron, pero el pan que yo les doy no morirá jamás. Entonces todos se alborotaron, Señor, danos de ese pan. Dice, yo soy el pan de vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Cuando ellos escucharon eso, no entendieron. ¿Por qué? Porque muchos no. Y yo me he encontrado con estas personas. Oye, pero ¿cómo vamos a comer? Discúlpenme la expresión. Me dijeron, no somos caníbales. Le pedí perdón a Dios por él. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo en el capítulo 6 de San Juan, versículo 58, es específico Dios. Después de que se canse el Señor de hablar, yo soy el pan, el que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre. A cada rato está hablando el Señor, yo soy el pan bajado. A cada momento lo repite Jesús. Pero en el capítulo 6, 58, el Señor insiste con esto. Y con esto termino. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que come de este pan tendrá vida eterna. Jesucristo es el pan de vida eterna. Este es el mensaje de esta mañana. Yo le quiero dar gracias a Dios y siempre orar por ti y orar por toda tu familia. Orar por mí, por toda mi familia, por los que no conocen a Dios. Dios Padre misericordioso, creemos, Padre amado, que tú has reconciliado al mundo en la muerte y en la resurrección de tu Hijo Jesús. Que tu preciosa sangre, Jesús, nos ha comprado, Señor, y que a ti te pertenecemos, y que todo lo que tú nos has enseñado en esta mañana no se quede en mi cabeza, sino baje a mi corazón, para que mis ojos puedan reconocer al resucitado, para que mis ojos puedan contemplarte en ese pan que es de vida eterna, para que yo pueda comer y tener vida eterna. Ese es tu regalo. Gracias, Padre amado, por enviarnos tu Espíritu Santo, que nos revele todas estas palabras. Todo esto, Señor, que es luz de amor eterna. Todo esto lo que tú nos das, que es sabiduría eterna. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Yo te pido por todos mis hermanos que están aquí, en estas redes escuchando. Por todos, Padre. Por los que creen y por los que no creen. Por los que critican y por los que te ensalzan, Señor. Te pido que rompas sus cadenas con el poder de la sangre de tu Hijo Jesús. Que en este momento las enfermedades que ellos tengan sean sanadas, que toda herida del pasado, Señor, por el pecado, sean curados. Sana, cura, liberta, rompe cadenas, quiebra los planes del mal. Báñanos en el poder de tu preciosa sangre. Protege todo lo que tú nos has dado para administrar en obras buenas, mi Señor. Bendícenos, fortalécenos. Haznos partícipes de esa vida eterna desde aquí. Muéstranos, Jesús, que cuando estamos frente a ese pan de vida eterna podamos contemplarte y darte gracias. Todo esto te lo pedimos, Padre amado, bajo la poderosa intercesión de María Santísima, de esa oración que se eleva en los cielos, en alabanza de todos tus ángeles y tus santos, de todos los que claman por las almas del purgatorio, por todos aquellos hermanos que oran por la paz. Gracias, Dios. Te quiero dar gracias por nuestro entrenador de la selección peruana, Gareca. Esto no es fanatismo, Señor, sino agradecerte porque él dobló sus rodillas
para decirte gracias. Y esto conmueve, Señor. Gracias, Dios, por todos los regalos que recibimos de ti. Bendice nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo. Protégenos, Padre amado, y enséñanos de tu sabiduría. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones Montenegro les pide también que compartan estas cosas y los invita en su canal. Es que es mi canal, que es del Señor Hugo Millones Montenegro. Ahí van a ver muchos mensajes que nos ayudarán a tener luz, porque un día este siervo estuvo en oscuridad y fue la luz de su espíritu que nos abre y nos hace ver los caminos del Señor. Jesús es el camino. Dios los bendiga. Amén, amén, amén.